nuestro. Cuando estemos orando, si el Espíritu Santo pone ahí en tu corazón que debas de perdonar a alguien, pues hagámoslo, porque si no el Padre no nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Fíjense cuán tremenda es esta llave que conecta cielos y tierra, la llave del perdón. Qué terrible sería irnos de este mundo y no haber perdonado a todos aquellos que nos han ofendido. Mateo 5 dice: ponte de acuerdo con tu adversario en tanto vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y de ahí seas echado en la cárcel. No saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y hemos aprendido que esos cuadrantes, y curiosamente es cuadrante, porque 4 tantos se pagaban por causa de robar una oveja. A mí me sorprende porque el Señor pagó 4 tantos por nosotros. Murió en una cruz. ¿Y en medio de quién murió nuestro Señor? ¿En medio de quiénes? De 2 malhechores. Lo que podemos ahí deducir es de que al Señor lo crucificaron como ladrón también, porque dice la Escritura que Él fue contado entre los ladrones, entre los transgresores, como si Él hubiera robado algo. No robó nada. Nosotros le entregamos nuestro corazón. Él no roba corazones. Pero Él fue contado entre los transgresores, entre los malhechores. Murió crucificado entre 2 ladrones, como si Él hubiera robado una oveja. Pero en realidad Él no robó nada. Él dio su vida en rescate por nosotros. Y aún estando crucificado, ¿qué sucedió? Dice que clamó por perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. ¿Y cómo el Señor se atrevió a pedir perdón al Padre cuando en ese momento lo estaban crucificando? ¿Por qué? En base a lo que estamos leyendo. Porque Él ya los había perdonado, el Señor Jesús. En cada clavo, como dice ese canto, en cada clavo, en cada latigazo que le dieron, Él estaba perdonando. Pero ¿cuántos de nosotros nos ofenden? Vamos manejando y nos echan el carro encima y bendecimos o nos enojamos. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te defrauda, ¿cuál es nuestra reacción? Como la del Señor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero ¿sabes por qué? Porque yo ya los perdoné. Por eso el Señor dijo: Padre, perdónalos, porque yo ya los estoy perdonando. Pero ¿qué hubiera pasado si el Señor no perdona a sus agresores? Tampoco el Padre lo hubiera perdonado. Pero en base a esta regla, entonces vamos aprendiendo que es importante la llave del perdón. Y tú y yo, usted y yo, tenemos esa facultad, esa autoridad para atar y desatar. Podemos atar a una persona, podemos estar atados a una persona, qué tremendo, si no la perdonamos. Si no perdonamos a ese que te ofendió, si no lo perdonas, entonces haces una cadena de amargura, un lazo de amargura. Y cada vez que lo ves, ¿qué sucede? Se te revuelve el estómago. Pero, como dice, o te lo llevas o te lo mando, ¿eh? No, así digo, Paquito: perdónale, Señor, o te lo mando. Sí, perdónalos o te los mando. Perdonémosles. Amén. Perdonemos. Para que el Señor, el Padre eterno, nos perdone. No dice también su a palabra nosotros. que si te pone la cachada en tu vejiga, ponle el ojo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros? Híjole. Bueno, solamente por el poder del Espíritu podemos perdonar a nuestros agresores. Vamos a leer otro pasaje, Lucas 7, versículos 41 en adelante. Y pongamos mucha atención. Estamos estudiando la llave del perdón, llave que conecta cielos y tierra. Dice, versículo 41, Lucas 7, 41. Usted también que me está viendo en línea en este video, busque estos pasajes con nosotros. Dice: cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. ¿A cuánto equivalía un denario, mis hermanitos? Para que nos demos una idea más o menos de la cantidad que debía este personaje. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. ¿A cuánto equivalía un denario? A ver si se acuerdan. ¿Serían 50 pesos? No, es un poquito más. ¿O 500? Un poquito más.
¿A cómo está, iba a decir el salario mísero, pero el salario mínimo, y ahora es el salario mínimo? Antes era mísero, ahora es el salario mínimo. ¿A cómo está el salario mínimo? ¿A cómo estará? Creo que 100. Más, ¿no? ¿A cómo estará? ¿180? No, creo que Sí, creo que sí. 120, creo. Bueno, pongámosle 200 pesos, más o menos, ¿da? 200 pesos. Bueno, más o menos eso es lo que equivalía el denario, 200 pesos, un día de salario, un día, el pago nominal de un día de trabajo. Entonces vea cuánto debía. 500 días de trabajo debía uno, porque cada denario valía a un día de trabajo. Multiplicamos 500 por 200 y ¿por cuánto obtenemos? Más o menos. 1000 pesos. Son 4 ceros, 10,000, ¿no? 10,000 pesos. Y el otro le debía 50, es decir, 1,000 pesos, de 10,000 a 1,000 pesos. Eran 5,000. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Entonces, ¿a cuántos el Señor los ha perdonado? Y nos sigue perdonando. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? Amén. Híjole. Hombre, Muchos aménes. Y nosotros, por consiguiente, tenemos que responder perdonando a nuestros ofensores. Porque si el Señor nos ha perdonado a nosotros una gran cantidad de pecados, ¿quiénes somos para retener el perdón a aquellos que también nos ofenden? Quizás hasta menos de lo que nosotros hemos ofendido a nuestro Señor. Y volviéndose hacia la mujer, recordemos que este texto hace referencia a la mujer que derramó su perfume de alabastro a los pies del Señor. Dice: y volviéndose hacia la mujer le dijo Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas. O sea, ¿qué cantidad, mis hermanos, de lágrimas derramó esa mujer para mojar los pies de nuestro Señor? Regarlos, dice aquí, y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. ¿Qué aprendemos aquí, mis hermanos? Que Dios perdona, que el Señor Jesús perdona pecados. Pero ¿cómo se los perdonó a esta mujer? Vemos que esta mujer le confesó sus pecados. ¿O qué hizo esta mujer? ¿Cuál fue la acción que ella realizó? ¿Qué es lo que hizo? Lavó sus pies al Señor. O sea, se humilló, se postró, adoró, lloró de arrepentimiento, lavó los pies de nuestro Señor y los secó con sus cabellos. ¿Qué vemos ahí? Un acto de adoración. Y a través de la adoración el Señor Jesús le perdonó sus pecados. Amén. ¿Y a quién se ama más? El Señor le preguntó a Simón, aquel fariseo. No era su apóstol, el discípulo, no, era otro Simón, era un fariseo. ¿A quién se ama más? Y Simón le respondió: pues yo creo que aquel a quien se perdona más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Entonces tenemos que poner en práctica el perdón para que el Señor nos perdone también a nosotros. Vamos ahora a Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. Juan capítulo 20, versículo 22 y 23. Dice así: después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Fíjense, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Fíjense que ustedes y yo podemos impedir el que una persona reciba perdón, como estamos aprendiéndolo aquí, si retenemos esos pecados. Vuelvo a leer el versículo 23. A quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados.
a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. ¿Qué estamos aprendiendo aquí, mis hermanos? Que si no perdonamos a otros sus ofensas, en primer lugar, Dios no nos va a perdonar a nosotros, pero tampoco Dios podrá perdonar a esos ofensores. Entonces ahí hacemos ataduras, mis hermanos. Como les decía hace rato, podemos hacer una atadura de amargura, una cadena de amargura en contra de esa persona, pero esa persona también puede estar impedida para recibir el perdón de Dios. Ahora entendemos lo que dice aquí: a quienes les retengáis los pecados, les serán retenidos. Mejor que el Señor nos perdone, que el Señor nos perdone y nosotros también perdonamos, para que el Padre perdone a aquellos que también nos hayan a nosotros ofendido. Amén. Entonces funciona en varias direcciones. Dios nos perdona a nosotros, nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y esos que nos ofendieron también, si se arrepienten, Dios los perdona. Pero si no se arrepienten y si nosotros no los perdonamos, entonces Dios no los perdonará a ellos tampoco. Fíjense que es como es ahí una cadenita de perdón, una cadenita de misericordia, y nosotros podemos estorbar la misericordia de Dios. Qué tremendo, qué terrible. Esa atadura hay que soltarlo. Exactamente, soltemos esas ligaduras, porque es como si estuviéramos atados en nuestros pies con una cadena con otra persona. ¿Cuántos han participado en esas carreras en donde se atan los tobillos con otra persona? Nadie ha participado en esas cosas, es muy doloroso. Yo sí he participado en aquellos campamentos juveniles en los que llegué a participar. Era como una dinámica. Entonces nos amarraban así, una cuerdita con otra persona, y teníamos que llegar a la meta. Pero imagínense si no caminábamos juntos, puestos de acuerdo, pues era una raspadera del cordón en la pierna, en el tobillo. Era muy doloroso, porque uno jalaba a un lado y el otro al otro, estábamos atados. Pero si nos poníamos de acuerdo, entonces podíamos caminar, avanzar hacia la meta y sin dolor. Esa práctica está muy buena, muy interesante para aprender cómo funciona esto. Si no perdonamos, estamos atados con una cuerda a esa persona y no podemos llegar a la meta. Pero si nos ponemos de acuerdo, le decimos: ¿sabes qué? Yo la verdad, me ofendiste, me traicionaste, me quedaste a deber dinero, pero así como Dios me perdonó, yo te perdono a ti, te libero. Te libero. Les voy a comentar algo que a mí me impactó mi corazón en esta semana. Yo no sé si sea cierto, pero valdría la pena investigar. Hay un profeta, ahorita se me fue su nombre. Este profeta es muy conocido. Y este profeta platicó el testimonio de Marcos Witt. Y él dijo que, bueno, no sé si usted sabía que el padre de Marcos Witt, a él lo mataron. Él manejaba una avioneta y trabajaba fumigando los campos allá en Durango. Ellos eran misioneros, vinieron de Estados Unidos, pero bueno, como la iglesia iba creciendo, donde ellos ministraban, pues tenía que trabajar fumigando los campos allá en ese estado de Durango. En una de esas lo confundieron con una avioneta de la DEA al papá de Marcos Witt, y le dispararon y lo mataron. Ahí quedó él muerto, y lamentablemente pues fue asesinado así. Posteriormente, Marcos Witt, como sabemos, Dios lo ha levantado, lo ha usado de una forma tremenda, lo sigue usando. Y en un concierto, me parece que fue en la Ciudad de México, se le acerca un hombre y le dice: mira, me acerco a ti porque llevo mucho tiempo pensando en esto y hasta ahora creo que Dios ha puesto el momento. Mira, te comento que yo fui el hombre que mató a tu padre. Imagínense, se le presentó a Marcos Witt, el asesino, y le dijo a este hombre: mira, Marcos, yo ya recibí a Cristo en mi corazón y yo fui el asesino de tu padre, así que te pido perdón. Qué tremendo. Y le preguntó Marcos Witt: ¿Cristo ya te perdonó? Le dijo este hombre: sí, ya me perdonó. Entonces yo también te perdono. Imagínense, perdonó al asesino de su padre. Qué tremendo. Entonces nosotros, miren, a lo mejor nos han ofendido de una forma menor a esa tan terrible. ¿Quiénes somos para retener el perdón? Dios nos ha perdonado. Nosotros no somos nadie para retener el perdón a otros. Es un tema complicado este.
Dice en su palabra, no juzguéis al prójimo para que no seas juzgado. ¿Verdad cómo funciona? No hacemos ataduras, sino liberamos. Si juzgamos a otros, Dios también nos va a juzgar a nosotros y nos va a condenar, porque pues también nosotros tenemos, como se dice ahí, cola que nos pisen, ¿verdad? No estamos, como el Señor Jesús confrontó a aquellos agresores, a aquellos condenadores, a aquellos legalistas que llevaron a la adúltera a sus pies y le dijeron: Maestro, en la ley está escrito que apedremos a estas mujeres adúlteras. ¿Tú qué dices? Mire, la primer piedra. Y el Señor se puso a escribir en la tierra y los confronta y le dice: el que primero de ustedes esté libre de pecado, que arroje la piedra. El que de ustedes esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se fueron uno a uno avergonzados, tirando su piedra, porque querían aplicar la Torá, la ley, pero mal. ¿Por qué digo que mal? ¿Dónde estaba el adúltero? ¿Llevaron al adúltero ahí? Se les echó a correr, no lo alcanzaron, o se les puso al brinco. Por algo no llevaron al adúltero. Entonces, ¿qué decía la ley? Al adúltero y a la adúltera, a los dos apedreos, no nada más al adúltero. Ahí fallaron y ya estaban condenando al adúltero, cuando ellos eran transgresores también. En segundo lugar, no llevaban las pruebas de ese adulterio. Y en tercer lugar, ellos también eran pecadores. Hasta que el Señor los confronta, le dicen: el que esté libre de pecado. Yo les hago una pregunta, mis hermanos: ¿estamos libres de pecado nosotros? El Señor nos sigue perdonando. El Señor nos sigue perdonando cada día, cada noche. ¿Quiénes somos para no perdonar a otros? Amén. Bueno, que el Espíritu Santo nos dé ese poder, esa gracia para perdonar a otros, porque humanamente imposible. Por más que usted diga: voy a perdonar a fulano o a sutano, no va a poder. Cuando lo vea, se le va a revolver el estómago. Mejor que sea el Espíritu Santo perdonando a través de usted. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces ya vimos la llave del perdón. No sé si, creo que íbamos a ver también ya, por último, la llave de David. Antes de empezar a platicar más, desarrollar el tema, vamos a ver la llave de David. ¿En qué consiste la llave de David? Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Apocalipsis 3, ya esta es otra llave. Esta llave también va solita, pero es la llave de David. Apocalipsis 3, versículo 8. Gloria a Dios. Me dice amén cuando lo tenga. Y les hago la invitación que si tienen alguna duda o comentario, algo que no quede claro, lo seguimos explicando. Amén. Vamos a leer. Apocalipsis 3, 8. Yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Quién es el que abre esa puerta? El Señor. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son. Miren, aquí como hay una exhortación bien tremenda. Cuidémonos de los legalistas y no seamos nosotros legalistas, mis hermanos. Por favor, se los encargo mucho. No seamos legalistas. No señalemos sin señalarnos a nosotros primero. Por tanto, dice: yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A qué iglesia le está hablando el Señor? De Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia. Y hemos estudiado, mis amados hermanitos, aquí sí hemos estudiado qué significa Filadelfia. ¿Qué significa? Filadelfia.
La iglesia de la puerta abierta, la iglesia que será guardada de la hora de la prueba, que habrá de venir sobre los moradores de la tierra. Quiere decir que esta iglesia no es moradora de la tierra. Usted y yo no somos moradores de la tierra. Vamos de paso. Y esta iglesia, si no era moradora de la tierra, entonces ¿de dónde era moradora? ¿De dónde? De los cielos. La iglesia de Filadelfia, volvemos a leerlo, mis hermanos, miren ahí en el capítulo 3, versículo 8, dice: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Y dónde está esa puerta abierta, mis hermanos? Sorprendente. En el cielo. ¿Y cómo se abre esa puerta en el cielo? Con las llaves que hemos estado estudiando. Para eso sirven estas llaves, para abrir esa puerta en el cielo. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 10: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuál será esa hora de la prueba, mis hermanos? La gran tribulación. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Entonces esta iglesia, aunque estaba en la tierra, su morada era en los cielos, es en los cielos. Pero me llama la atención que el versículo 12, miren: le haré al vencedor. Quiere decir que de esta iglesia salen vencedores. De hecho, de cada una de las 7 iglesias salen vencedores, pero en especial a ningún vencedor le va a decir estas palabras el Espíritu Santo. Dice: al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Y qué es una columna, mis hermanos? Una columna como si fuera una roca del Espíritu Santo. El que sostiene. Es la que sostiene. ¿Qué sostiene, mis hermanos? ¿Qué sostiene? Una estructura. ¿Cuántas columnas edificó la sabiduría? Hay un tema que ya se me dio bien tremendo: las 7 columnas de la sabiduría. 7 columnas la sabiduría edificó. 7 columnas. Entonces una columna sostiene. ¿Qué sostiene? Las paredes, pero también, y muy importante, el techo, el peso del techo. No lo sabe. Entonces quiere decir que de Filadelfia salen los vencedores, que son columnas. ¿Qué es lo último que se cae en un terremoto? O es más, muchas veces ni se cae. Soportan tempestades, soportan terremotos. Las columnas, las columnas. Por la gracia de Dios. Entonces usted y yo somos llamados a ser columnas. En el templo, en primer lugar, en la iglesia. Y luego, ¿dónde vamos a hacer columnas? Dentro de Dios mismo, en el templo del Dios eterno. Pero el apóstol Juan dice: ya no hay templo en la Nueva Jerusalén, sino que estaremos dentro del Padre. Amén. Ahí vamos a estar como columnas. ¿Y cuántas columnas tenía el templo de Salomón? Muchas, pero había 2 en especial en la entrada. ¿Cómo se llamaban? Tenían hasta nombre la columna, las 2 columnas: Joaquín y Boaz. Joaquín y Boaz, 2 columnas que estaban en la entrada del templo. Joaquín significa Dios establece, y Boaz significa firmeza. Dios establece con firmeza. Usted y yo debemos establecernos firmes en la roca que es Cristo Jesús, y mantenernos firmes como esta iglesia de Filadelfia se mantuvo firme. Amén. Y aunque había pasado por pruebas, adversidades y no tenía mucho poder, sin embargo esta iglesia tenía un secreto que viene mencionado en el versículo 7. A ver si lo leemos. ¿Cuál era ese secreto? Versículo 7, Apocalipsis 3:7. Bueno, como no me ayuda a leer, yo se lo voy a leer. Dice:
Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Entonces esta iglesia tenía un secreto, la llave de David. ¿Y cuál es esa llave, hermano? Oh, tremenda esta llave. Tremenda esta llave. Abre 5 puertas por lo menos, número de gracia, esta llave de David. Y llama la atención que tiene el nombre del rey David. ¿Quién era el rey David, mis hermanos? ¿Quién era el rey David? Tenía una característica muy especial. Era el hombre conforme al corazón de Dios. Y hace rato le hice una pregunta, ya me acordé. ¿Qué significa Filadelfia? Viene de 2 palabras griegas, filos y adelfos. Filos significa amor. Amor. De ahí viene el término filosofía, filantropía, filántropo. Filántropo significa amor por el ser humano. Filantropía, de ahí viene la palabra filantropía. Y filosofía, ¿qué significa? Amor por Sofía. Pero para los griegos Sofía era sabiduría. Amor por la sabiduría. Cuando decimos, ese hombre es un filósofo, es el que ama la sabiduría. Filadelfia significa amor por Adelfo o Adelfeia. Y Adelfos o Adelfeia significa hermano. Usted y yo, usted es mi Adelfo o mi Adelfa. No se vaya a ofender si un día le digo así. ¿Qué significa? Amor por el hermano o fraterno. Eso significa Filadelfia. Amor, fíjense, amor por el hermano o amor fraterno. Entonces esta iglesia es la iglesia del amor. ¿Se da cuenta? También la iglesia de Éfeso. Pero la iglesia de Éfeso tenía un detalle. Había perdido el primer amor. Lo que la iglesia de Éfeso pierde, lo tenía presente la iglesia de Filadelfia. Porque Filadelfia mantuvo firme su primer amor. Entonces, esta llave de Filadelfia, que su nombre significa amor fraterno, es la que tiene la llave de David. ¿Y David quién era? El hombre conforme al corazón de Dios. Porque David amaba a Dios. Vea cómo la llave de David es una llave de amor. La llave del amor. Ahora, sé que no es clase de hebreo, pero me gusta de repente compartir algunos secretitos que hay en los nombres, en las letras hebreas. David se conforma de 3 letras en el hebreo. La letra Dalet, la letra Vav y la letra Dalet. 3 letras. Como que ahí estuviera el espíritu, alma y cuerpo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo en el nombre de David. Dalet, Vav y Dalet. Resulta que la letra Dalet, que es la primera de las letras del nombre de David en hebreo, tiene un valor de 4 y significa puerta de tienda o puerta. La Vav es la letra número 6, su valor es 6 y es clavo o estaca. Y otra vez se menciona la letra Dalet, que es puerta de tienda. Lo que el Señor me mostraba en el nombre de David, porque estamos viendo la llave de David. El nombre de David tenía 2 puertas. La letra Dalet en 2 ocasiones se utiliza en su nombre. Quiere decir que este David, el nombre de David, o el David mismo, era un hombre puerta, un hombre portal, un hombre puerta. Y el hijo de David, que es nuestro Señor Jesús, él dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Vea, por algo él era el hijo de David. Entonces David tenía una llave que abría puertas. La primera puerta que abría la llave de David es la llave de la gracia. ¿Será que David nunca pecó? ¿Qué dice usted? ¿Era puro David? La Biblia dice que pecó. Y un pecado, más bien fue un pecado doble, porque mató a Urías. Y después de que mata a Urías, se une con la esposa de Urías, llamada Betsabé, y adulteró David. Cuando el profeta lo confronta y le dice: mira, David,
tú eres ese hombre de la parábola, el que le arrebató la única oveja al hombre pobre para dársela de comer al caminante. Y David se enojó y dijo: ese hombre merece morir y merece pagar 4 tantos. Y el profeta le dice: tú eres ese hombre, David. Le arrebataste la única oveja a este hombre llamado Urías, lo mataste y te quedaste con su mujer. No morirás, pero sí va a morir tu hijo. Resultado de esta unión sexual. Qué tremendo, ¿verdad? David se arrepiente y Dios lo perdona. Escribió el Salmo 51. Usted puede leer ese salmo. Es la oración de arrepentimiento de David. En maldad fui engendrado y en pecado me concibió mi madre. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Ten piedad de mí, conforme a tus misericordias, borra mis rebeliones. Y Dios lo perdonó. Entonces él tenía la llave de la puerta de la gracia. ¿Qué otra llave tenía? ¿Qué otra puerta abría la llave de David? La alabanza. La mayoría de los salmos los escribió David. ¿Qué otra llave tenía? La llave de la adoración. Fíjense cómo también aquí se relaciona con las primeras llaves de la comunión. La llave de David abre la puerta de la gracia, abre la puerta de alabanza, la puerta de adoración. ¿Qué otra puerta abre la llave de David? La del reinado y el sacerdocio. El rey David tenía reinado y sacerdocio. Él fue rey y sacerdote. ¿Pero de qué tribu venía David? ¿De qué tribu? ¿De Leví? ¿O de dónde venía David? ¿De qué tribu? De Judá. Y Judá no era la tribu sacerdotal. Sin embargo, Dios, por ese amor que David le mostró a Dios, Dios le permitió fungir como sacerdote también. Y no lo castigó cuando llevó el arca. Y no lo castigó cuando portó el efod. Y no lo castigó cuando consultó el Urim y el Tumim. Y no lo castigó cuando se comió el pan sacerdotal. Porque Dios amaba a David. Entonces él tenía la llave del reinado y el sacerdocio. Y también el rey David tenía la llave de la profecía. Porque aparte de ser rey, aparte de ser sacerdote, él era profeta también. Amén. Entonces la llave de David, y le comento que usted y yo somos llamados a ser de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué llave tiene la iglesia de Filadelfia? La llave de David. Y ya le mencioné las 5 puertas que abre la llave de David. Amén. Bueno, hasta aquí ya son las 15 llaves del reino de los cielos. A ver, ahora sí vamos a mencionarlas otra vez, para que no se me duerma y despierte. Si no, yo le voy a preguntar. Va las llaves de la comunión: oración, perdón, intercesión, alabanza y adoración. 5 llaves. Luego las llaves de los tesoros de los cielos: limosnas, diezmos, primicias, ofrendas. Luego 6 llaves que van solitas: congregación, conocimiento, sujeción, parábolas. David, la llave de David. Y me falta la llave de la revelación, ¿ya? ¿Cómo es? No me recordó. Vamos a leer la llave de la revelación. Pues ya se las mencioné. Mateo 16, vamos a Mateo 16. Pero para ponerle pie de imprenta. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Esta es la llave de la revelación. Fíjense, mis hermanos, que lamentablemente no en todas las iglesias hay un espíritu de revelación. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro apóstol Sergio Enríquez y por la unción magisterial que Dios le ha dado a él. Y como dice el Salmo 133, que el aceite desciende desde la cabeza, baja por las barbas hasta las vestiduras. Entonces esa revelación, nosotros también somos partícipes de esa unción de revelación. Amén. Dice Mateo 16, a ver si alguien me ayuda a leerlo, versículos 13 al 17, por favor. Ya me está avanzando el tiempo. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué más dice el siguiente versículo?
Y Jesús respondiendo les dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué versículo es ese último? El 17. Está bien aquí. Amén. Entonces, ¿quién se lo reveló a Pedro? Que el Señor Jesús era el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Bien, recibió la revelación de que el Señor Jesús era el Cristo, el ungido. Luego de que Él era el Hijo de Dios. Y más aún, que era Hijo del Dios viviente. Fue el Padre. ¿Pero dónde estaba el Padre? En el cielo. Y desde allá el Padre le dio revelación. Es que, ¿qué habrá pasado aquí con Pedro? ¿O subió Pedro al cielo? ¿Qué cree usted? ¿Subió Pedro al cielo en ese momento? ¿Qué sucedió? Que el espíritu de Pedro hizo contacto con el cielo. El Padre le reveló al espíritu de Pedro que el Señor Jesús era el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces el espíritu de Pedro entendió allá en el cielo esa revelación del Padre, y regresa el espíritu de Pedro a la tierra y le dice a Pedro, le hace entender en su alma, en su mente. Mira, Pedro, le dice el espíritu, estoy parafraseando, le habló al alma: mira, alma de Pedro, expresa, entiende que al hombre que tienes delante de ti es el Cristo, el Mesías, el señalado, el ungido, pero también es el Hijo del Dios viviente. Fíjense que para el espíritu no hay frontera. Su espíritu se conecta con el cielo, estando usted en la tierra. A mí me sorprende esto, mis hermanos, porque el ser humano es una creación muy especial, muy especial. Ya va a ver por qué. Porque nosotros estamos en la tierra, pero dentro de usted hay una puerta dimensional. Y óigame esto con oídos circuncidados. Y esa puerta dimensional es su espíritu. Su espíritu no se cansa, el espíritu de usted no se duerme. No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de su espíritu. Usted se conforma de espíritu, alma y cuerpo. Fíjense, ¿cuál es la parte más profunda de nuestro ser? El espíritu. Dios, ¿a dónde habla directamente? A nuestro espíritu. El espíritu de usted no se cansa, el espíritu de usted no se duerme, el espíritu de usted puede ir al cielo, regresar a la tierra, no hay frontera. Su cuerpo está en la tierra. ¿De dónde fue extraído su cuerpo? De la tierra. Y el alma de usted es una combinación entre espíritu y cuerpo, es un lugar intermedio. Entonces nosotros, en base a lo que dice el Salmo 24, alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Y quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Pero ¿por qué dice el Salmo 24? Alzaos, oh puertas eternas. ¿Cuáles son esas puertas eternas? ¿Cuáles son? Usted y yo somos esas puertas eternas, en donde el Rey de la gloria entra. Pero llama la atención que dice: levántense puertas eternas. Hay una versión que dice: muestren sus frentes puertas eternas. Muestren sus frentes. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros hay una contraseña, y esa contraseña es la letra Tau. Usted y yo tenemos una señal en nuestra frente, la letra Tau. Cada vez que celebramos Santa Cena, ¿qué estamos haciendo? Haciendo memoria. ¿De quién? De nuestro Señor Jesús. Y nos están poniendo una letra Tau en nuestra frente. Y como somos puertas, nos levantamos y un día vamos a recibir literalmente a nuestro Señor Jesús, porque somos puertas eternas. Amén. Bueno, entonces somos seres muy especiales nosotros. Somos seres de dos dimensiones, y ahí vamos a empezar a platicar un poquito ya de las dos dimensiones. Somos seres bidimensionales. Podemos estar en el cielo estando en la tierra. Pero hay muchos, incluso cristianos, que se quedan a nivel tierra. Tenemos que aprender a subir al cielo y bajar a la tierra. Amén. Bueno, me estoy adelantando mucho, pero vamos a seguir desarrollando entonces este punto. Bueno, gloria a Dios, creo que ya les he comentado bastante. Entonces, la llave de la revelación. Y les decía, lamentablemente, muchos creen que ya no hay revelación,
pero el Señor sigue dando revelación. ¿Y qué es revelación, mis hermanos? ¿Qué significa revelación? Ya voy finalizando. ¿Qué significa revelación? Velar del Señor. Eso es velar y orar. Velar. Pero revelación, ¿qué es revelación, mis hermanos? Se conforma de dos palabras. Re, que es recorrer o quitar, y velo, ¿qué es velo? No de mirar, bueno, también está relacionado mucho con mirar, pero velo es un velo, una cortina. Entonces, revelación es correr el velo. ¿Para qué? Para mostrar lo que está detrás del velo, detrás de la cortina. Eso es revelación. Y recuerde que el libro de Apocalipsis, muchos dicen, le menciona a usted, Apocalipsis, dice, ¡ay, qué miedo! Monstruos, tragedias, catástrofes. Pero eso no significa Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación, exactamente. Viene del griego apocalipsis. Entonces, mis hermanos, quiere decir que si tenemos revelación, la llave de la revelación, debemos de aprender a desencriptar el libro de la revelación. Y no en cualquier lado se enseña Apocalipsis. Aquí estamos muy habituados de repente a estudiar Apocalipsis. A mí me gusta en lo personal mucho el libro de Apocalipsis. Muchos dicen, no, ¿para qué hablas de Apocalipsis? Uy, qué miedo. No, pero esa es revelación. Y si Pedro recibió la revelación, y valdría la pena ahí, y si me ayudas por favor, tienes tu strong, ahí en Mateo, el que leímos ahorita, que acabamos de leer, Mateo, ya voy finalizando, no se me duerma, aguánteme el último jalón. Mateo 16, versículo 17. Mateo 16, versículo 17. Y a ver qué palabra utiliza ahí, donde dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Vamos a ver. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16, versículo 17. Entonces, necesitamos la llave de la revelación, mis hermanos. Para muchas cosas, incluso para congregarnos, necesitamos revelación. Para todo necesitamos revelación. Gloria a Dios. Ahí está, ¿verdad? Apocalipsis. Entonces, ahí está, miren, Apocalipto, para que me crean. En griego es la G601, ¿verdad? Sí, G600. ¿Qué significa? Viene de la G575 Ajá. y G2572. Quitar la cubierta, revelar, descubrir, manifestar, revelar y venidero. Mira, qué hermoso. Revelar, descubrir, Quitar la cubierta. quitar la cubierta. Miren qué hermoso. Qué hermoso cuando el Señor abre su palabra, abre la escritura. ¿Sabe qué ocurre? Ahora entiendo a aquellos caminantes de Emaús. Cuando el Señor les empezó a explicar el cumplimiento profético de la palabra, ¿cómo iban los caminantes de Emaús hacia Emaús? Y recuerde que Emaús tiene un significado bien tremendo. Iban los dos caminantes. ¡Ah, qué tristeza! Iban lamentándose ahí en el camino. Ya murió el Mesías, murió el Señor Jesucristo, y nosotros pensábamos que Él era el Hijo de Dios, y murió, y hasta el día de hoy pues está sepultado. El Señor se acerca con ellos como un caminante extranjero, y le dice, ¿qué es este diálogo que ustedes comparten entre ustedes? ¿Qué plática tienen? Es que eres el único extranjero, forastero, que no sabe acerca de Jesús, de lo que ocurrió en Jerusalén. Y Él les empieza a decir, recuerden que era necesario que el Cristo padeciera mucho en Jerusalén para que se cumpliera lo que está escrito en la ley, en los profetas, en los salmos. Y empieza el Señor a explicarles desde el libro de la ley todo lo que se tenía que cumplir acerca de Él, de su muerte y de su resurrección. Y cuando ellos oyeron la enseñanza, la revelación, dice que sus corazones ardían. Cuando usted recibe la revelación, mis hermanos, empieza su corazón a arder, empieza su corazón a apasionarse. Porque miren, mis hermanos, si no hay revelación, el leer la Biblia es pesado. Uno no le entiende, y más cuando uno lee las genealogías. ¿Cuántos han leído la genealogía? A ver,
Voy a hacer aquí rápido una encuesta. ¿Cuántos han leído las genealogías? Aburre, ¿verdad? Pero cuando uno las lee con la revelación del Espíritu, mire qué deleitoso. Uno aprende en cada nombre, en cada posición de los nombres, hasta puede uno hacer así cruces como crucigramas, y uno aprende mucho acerca de las genealogías. Hay muchos secretos ahí escondidos en las genealogías, pero sin revelación, olvídese, se queda uno dormido, ¿eh? Hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de... puros hijos de tal y fulano y sutano. ¡Qué aburrición! A mí me pasó, yo cuando recién empecé a leer la Biblia, veía las genealogías y me las saltaba. Puros nombres me las saltaba. Crónicas, veía nombres, me los saltaba. Génesis, veía nombres, el capítulo 4 y 5, me los saltaba. Pero ya después aprendí que aún cada nombre tiene una enseñanza. Amén. Entonces necesitamos la revelación. Apocalipsis, como dice aquí, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo apocalipto, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Esta es la llave de la revelación. Vamos a ponernos de pie. Ya finalizamos las 15 llaves. Yo creo que ya son todas ahora sí. 15 llaves del reino de los cielos. Llaves que abren, que conectan cielos y tierra, pero también que abren portales dimensionales desde la tierra hacia el cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, danos esa llave de la revelación que le diste al apóstol Pedro. También danos la llave de David, la llave del amor, la que abre 5 puertas. La puerta de la gracia, la puerta de la adoración, la alabanza, del reinado y sacerdotes. Somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Pero también la llave de la revelación, de la profecía. Ayúdanos, Señor, danos esas llaves, y la llave del perdón también. Hoy aprendimos estas 3 llaves nuevas: la llave del perdón, la llave de David y la llave de la revelación. Hasta hace unas semanas habíamos visto 12 llaves, pero ahora vemos que son 15. Y el 15 es número de gracia. 3 veces la gracia de Dios, la misericordia de Dios. El 15 es misericordia de Dios. Gracias, Señor, por cada llave que nos has revelado. Ayúdanos a poner por práctica, Señor, este juego de 15 llaves, y que podamos convertirnos en esas puertas eternas. Gracias, Señor, gracias. Dele gracias, porque mire, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha reservado para los que le aman. Así como la iglesia de Filadelfia tiene la llave de David, y David amaba a Dios, Dios amaba a David. Esa es la llave del amor, la llave de David. De hecho, David, su nombre significa el que es amado, el bien amado. En el nombre de David hay 2 letras que significan puerta. La Dalet se menciona en 2 ocasiones, pero también la Vav, que es el clavo. Y fue a través de 3 clavos que el Señor nos dio entrada al Padre, porque Él fue la puerta que nos dio entrada al Padre. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo el Señor. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Mira cuánta bondad tenemos, que Dios nos ha dado 15 llaves para usarlas y conectarnos con el cielo. Ya no hay frontera. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 1 y Colosenses capítulo 2, que se han reconciliado cielos y tierra. Y en esa reconciliación por la sangre del Hijo de Dios es que nosotros podemos ahora usar estas llaves para conectarnos con el cielo, estando en la tierra. Reciba por la fe, extienda sus manos y reciba por la fe estas 3 llaves. La llave del perdón. Así como Dios nos ha perdonado, nosotros somos llamados a perdonar a otros, para que Dios también nos perdone, nos siga perdonando. La llave de David. No nos cansemos de alabar, de adorar y de tener esa identidad como pueblo de Dios, que somos reyes y sacerdotes. Y también la llave de la revelación la recibimos.
cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. Señor, gracias. Ayúdanos a usar estos conjuntos de llaves en el nombre de Jesús. También usted que me está viendo allá desde la distancia, reciba por la fe estas 15 llaves y pongámoslas por práctica en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Finalicemos entonando este cántico como una oración. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso, aquel que está sentado, aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. A una voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta, a una voz, hoy te cantamos, aleluya. A una voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta, a una voz, hoy te cantamos, aleluya. A una voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta, a una voz, hoy te cantamos, aleluya. Permítenos ser reyes y sacerdotes,